En este video vamos a plantear la problemática que vive Estados Unidos frente al mundo. Actualmente Estados Unidos vive una época de crisis. El presidente en turno, Donald Trump, ha mencionado en múltiples ocasiones que Estados Unidos está viviendo una época de decadencia. Las instituciones están fallando, la seguridad se ha visto amenazada según él por inmigrantes que han provocado una ola de inseguridad en todo Estados Unidos. La tasa de beneficio, como se ha visto en múltiples ocasiones y como lo han manejado diversos autores, ha estado disminuyendo drásticamente. Los tratados multilaterales que han sido parte de Estados Unidos los ha desechado diciendo que no han beneficiado a Estados Unidos sino a los demás países. Y ha habido una grave crisis industrial donde las empresas americanas ya no son competitivas frente al mundo. En la parte política vemos a los dos grupos demócratas y republicanos discutiendo sobre cómo debería manejarse Estados Unidos. La sociedad está dividida. No sabe si realmente va a seguir apoyando a Trump para las próximas elecciones o realmente necesitan otro cambio. La cúpula del poder se ha visto amenazada gravemente por todas las políticas que ha implementado estos últimos años. Ha demostrado tener una ideología xenofóbica y, como hemos visto, ha incrementado la inversión en el sector militar, demostrando que los americanos son agresivos y violentos por naturaleza. Quiere demostrar a grandes pulsos que Estados Unidos debe ser un garante de paz a base de violencia. En el texto Estados Unidos contra el mundo del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales plantea dos puntos de vista muy interesantes. El primero plantea que Estados Unidos debe mantener la hegemonía porque así puede ser un garante de paz. Plantea que Estados Unidos y China deben aliarse para formar un nuevo orden mundial. En ese nuevo orden se plantea que debe haber una división del mundo entre Estados Unidos y China, en base a sus esferas de interés. Para Estados Unidos sería América Latina y para China sería Medio Oriente. Pero también plantea una segunda idea, y es la de tener un equilibrio de poderes entre las potencias emergentes y Estados Unidos. Que exista una competencia más justa para los países menos desarrollados. Entonces, la pregunta que planteamos es la siguiente. ¿Realmente es bueno que Estados Unidos siga manteniendo la hegemonía? ¿O el poder se puede repartir entre otras naciones para poder conseguir un equilibrio? Efectivamente, desde hace ya varios años, Estados Unidos ha perdido la hegemonía de la economía mundo, de la economía mundial. Aunque a pesar de todo esto, en las listas de los países de mayor impacto de comercio mundial, de comercio internacional, sigue siendo Estados Unidos el número uno, después de él China. Estados Unidos ha perdido la hegemonía global porque ha venido en decadencia política sobre todo, ¿sí? Política y económica, ¿sí? Más en lo político. Nadie esperaba que alguien como Donald Trump llegara a la presidencia del país más poderoso, entre comillas, ¿sí? Porque a él no se le ve como un estadista, como una persona política o alguien que sepa o tenga cierta experiencia en el poder, en el ejercicio del poder, ¿sí? Se esperaba que en lugar de llegar a Hillary Clinton, se esperaba que inclusive siguiera manteniendo el poder en Estados Unidos el Partido Demócrata y no el Partido Republicano. Y precisamente este triunfo de Trump se ha reflejado en los mercados internacionales, ¿sí? Este triunfo de Trump ha hecho que se agudice más la crisis interna en el país de ellos, en Estados Unidos de Norteamérica. Aunque él diga lo contrario, ustedes saben que él sí tiene una característica personal, es de que él maneja mucho la cuestión del carisma que sí tiene cierto liderazgo, influencia con grupos políticos al interior de su país y también, no hay que negarlo, que tiene influencia política y liderazgo en algunos otros países con respecto a las tendencias que él maneja de gobierno, ¿no? Y la forma de gobernar, ¿sí? Él en sí mismo, Donald Trump, él enarbola una política mundial y enarbola un proyecto, ¿sí? El hecho de que él haya ganado y que haya llegado a la presidencia que sigue siendo sin duda el país más fuerte del mundo, no por decir fuerte es hegemónico, compañeros, porque el término de hegemonía implica otros factores, otros elementos. La categoría de hegemonía implica
no solo poder político, sino implica poder económico, poder comercial, poder cultural, ¿sí? Esa hegemonía de los Estados Unidos definitivamente la han perdido, y no recientemente, ya desde años anteriores. Y vuelvo a reiterar, el triunfo de Donald Trump habla de esta misma crisis, ¿sí? Los estadounidenses no esperaban tener un líder como él. Estados Unidos entonces ha perdido esta hegemonía, este poder, este liderazgo mundial, y efectivamente las economías orientales, en caso particular China, Japón no deja de ser de relativa importancia. Hay inclusive economistas, estadistas que dicen que Japón va en próximos años a volver a retomar un liderazgo que inclusive por encima de China puede ser. Y ahí influirían otros aspectos, no solo el comercial. Les decía que el político y lo cultural también, que es determinante, por ahí puede hacer que se incline más hacia Japón que a China misma. China, sin duda, en lo comercial, en el aspecto de las balanzas comerciales, es el país que más exporta, pero en el plano hegemónico, Japón puede dar la sorpresa por encima de China, inclusive está Corea. Los países asiáticos han demostrado en las últimas décadas ser los países que más se han integrado al nuevo orden mundial, ¿sí? Que es el neoliberalismo, que es los mercados abiertos. Yo decía, esta figura del Estado-nación se ha perdido en el sentido de que ahora ya no es un país de manera individual el que incursiona en los mercados, ¿cierto? Ya no son los países de forma individual, vuelvo a redundar, sino ahora es a través de acuerdos comerciales. Nosotros ya no nos podemos desligar de que pertenecemos al TEMEC, a este tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, y pertenecemos a otros más. Entonces ya más bien no vamos como país individual a competir, a entrar en esto del comercio, los intercambios con otros países. Entramos en bloques, en lo que se llaman bloques económicos. Por eso vuelvo a decir que ese concepto del Estado-nación ya queda más para las cuestiones políticas de soberanía, de nacionalismo, de cuestiones territoriales, más que nada, ¿no? Pero para la competencia internacional, para los comercios, para la economía mundial, ya no vamos como países individuales, ya vamos como países que pertenecemos a diferentes bloques o acuerdos o tratados. Y preguntas muy en específico, que cómo lograr una dimensión más justa. Definitivamente habría que aprovechar dos coyunturas. Una, de tu primer pregunta muy interesante, de cuál es el papel de Estados Unidos y su papel hegemónico. Habría que aprovechar que Estados Unidos ha perdido esa hegemonía y precisamente buscar que otros países con sus acuerdos comerciales lleguen, si no a desplazar a Estados Unidos, sí a competir al mismo nivel. Efectivamente, a través del comercio, pareciera una aberración para quien no está muy de acuerdo en hablar de capitalismo y neoliberalismo, decir que a través del comercio se pueda lograr la igualdad o alguna justicia. Pero si esta igualdad o justicia no la bajamos hasta el plano de cada persona en el país donde vive, su país de origen, y nada más habláramos de esa igualdad en competencia de mercado, creo que sí hay que aprovechar esta pérdida de hegemonía de Estados Unidos y valorar lo que están haciendo los países de Oriente. Ya decía yo, China, Japón, Corea,
todos ellos que efectivamente ya le están compitiendo al mismo nivel y al tú por tú a Estados Unidos, ¿cierto? Y juega también papel muy importante la Unión Europea. Tienen razón, ustedes creo en tener esa hipótesis o esa idea de que puede darse un cierto equilibrio en igualdad de circunstancias, pero quiero ser muy claro que puede ser en un principio en cuanto al comercio, en cuanto a lo que se exporta y se importa de diferentes países o acuerdos comerciales, ¿cierto? Ya después pensemos en una igualdad y en un equilibrio en los aspectos individuales de cada país, en las sociedades de cada país, ¿cierto? ¿Cómo después eso aterrizaría para hacer una igualdad o un equilibrio ya social, personal, de clases sociales? Sería otra etapa. La primera, y yo sí soy defensor de eso sin ser apologista o estar a favor de un modelo capitalista o neoliberal, creo que sí hay que aprovechar dentro de este marco que pueda haber una primera igualdad, un primer equilibrio, por lo menos en el aspecto comercial y competitivo. Competitivo, y me refiero de empresas, ¿sí? De empresas que compiten, que exportan, que importan y que reflejan un Producto Interno Bruto, no solo en sus países, sino también a nivel internacional, ¿sí? Complementando las ideas ya mencionadas, vamos a retomar el ensayo de Marco Gandassi de Estados Unidos contra el Mundo, publicado en el año 2017. En un apartado de este ensayo, Kissinger se refiere a 3 tipos de órdenes mundiales que se han experimentado en los últimos 500 años. El primero es la paz Westfalia, donde surgió un sistema internacional basado en soberanía estatal sobre un territorio geográfico, la igualdad entre Estado-nación y la no intervención. El sistema chino fue otro equilibrio que mantuvo la paz en el Oriente Asiático, basado en el reconocimiento de la superioridad en todos los campos del emperador, pues no existía igualdad o soberanía, solo lo que el emperador quería. El tercer orden es el mundo islámico, en donde se remarca que solo debe de haber una sola fe, un solo imperio y una sola soberanía nacional. Estados Unidos tiene una combinación entre el sistema chino y el Tratado de Paz de Westfalia, pues quiere un nuevo equilibrio, pero a conveniencia de lo que más le beneficie. Como hemos visto, ha habido diferentes tipos de órdenes y en diferentes puntos del mundo, lo cual quiere decir que no se concentra en un solo continente, por lo cual nos planteamos esta interrogante: ¿la hegemonía va a permanecer en Estados Unidos o, por el contrario, puede ser suplantada en otra parte del mundo? Sí, hay una pérdida que es notoria de hegemonía de los Estados Unidos, sobre todo en las regiones de Asia, en Medio Oriente, norte de África, y más que sea necesario que haya países que lleguen a ocupar este lugar que Estados Unidos ha dejado vacío, porque ya no tiene suficiente influencia, lo que está pasando es que potencias emergentes como China, que ha tenido un crecimiento económico muy importante en los últimos años, y Rusia, que es heredera del gran poderío militar y político que tenía la Unión Soviética, pues estén ocupando estos espacios y sean, vamos a decir, las hegemonías regionales que tienen bastante influencia en una parte muy importante de Asia y en el Medio Oriente, incluso el norte de África, y también el Japón, que es una economía muy, muy desarrollada, con un muy alto nivel de desarrollo tecnológico, que tiene también mucha influencia en lo que es el sudeste asiático, ¿no? En las economías muy dinámicas de Singapur, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Japón pues juega el papel de líder en aquella región y dijéramos que comparte un poco la situación hegemónica con los Estados Unidos. Y en otras regiones evidentemente sí han tomado la delantera ya, sobre todo en el Medio Oriente, en la región de Siria,
Rusia y China en el norte de África. Con los resultados obtenidos de los diferentes puntos de vista sobre si es necesario un nuevo orden mundial o alcanzar un equilibrio, concluimos que para lograr alcanzar dicho equilibrio, los países subdesarrollados deberán unirse o formar nuevos bloques económicos y de esta manera intentar desplazar a Estados Unidos del poder hegemónico que, aunque débil, mantiene hoy en día. Es necesario una nueva competencia más justa en cuestiones de mercado, debido a que, como hemos visto últimamente, la globalización ha dado pie a diversos enfrentamientos por una lucha de poder, en la cual todos buscan cubrir sus intereses alcanzando sus beneficios sin importarles los daños colaterales que estos ocasionan a otras naciones o a la humanidad.